Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de dos de mis pasiones que más me gustan aparte de los acuarios, pero todo tiene que ver. Hoy vamos a conjugar cuatro cosas en uno. Por un lado acuarios, por otro lado terrarios, por otro lado plantas carnívoras y por otro lado hormigueros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Hoy, cositas curiosas. Bueno, y es que mirad lo que tenemos junto. Terrario con plantas carnívoras, reutilizando un acuario, hormiguero lleno de hormiguitas que están saliendo ahora pues de ese letargo invernal, ¿vale? Y obviamente plantas carnívoras. ¿Las plantas carnívoras de qué se alimentan? De pequeños insectos, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo podemos conjugar esto con esto, porque ojo, no es que vayamos a matar, tranquilos, no vamos a matar a las hormigas específicamente para alimentar plantas. Que bueno, al final sería un modo de que un ser vivo le sirva a otro ser vivo, pero bueno, no vamos por ahí el tema. Vamos a reutilizar lo que a ella ya no les sirve para alimentar nuestras plantas. Yo creo que esto es una forma bonita de conseguir un nexo entre las tres aficiones. Por un lado, reutilizamos acuarios para montar terrarios. Ojo, que nos metemos con cuatro aficiones. Reutilizamos acuarios para montar terrarios, acuariofilia y terrarofilia, ¿se llama? No lo sé. Y aparte, metemos también todo el tema de los hormigueros en un solo vídeo. ¿Cómo saldrá esto? Pues no lo sé, pero hay cosas muy curiosas que vamos a ver porque hay una planta carnívora de todas las que hay aquí que se alimenta específicamente de hormigas. Sus presas, sus trampas en este caso, están específicamente desarrolladas para capturar, entre muchos otros insectos, hormigas especialmente. Así que vamos a verlo y os explico de qué va esto, porque no vamos a matar a nuestro hormiguero para conseguir comida para nuestras plantas carnívoras. Venga, vamos allá. Bueno, mirar, tras el invierno, y bueno, por qué no decirlo, tenerlo un poco abandonado el hormiguero, que nos hicieron desde Ant House, mirad aquí personalizado con acuarios 4K y todo, qué maravilla. Bueno, pues tras el invierno y demás, pues ahora lo que me toca es pegarle una buena limpieza al hormiguero y sobre todo pues hacer un recuento de bajas, que aquí hay muchas, porque llevamos muchos meses sin limpiarlo. Entonces, como tengo que aprovechar y pegarle una buena friega, vamos a ver cómo va el hormiguero. Vamos a acercarnos un poquito así más de cerca y vemos con más detalle a todas estas hormiguitas, porque ¿cuánto tiempo tiene ya este hormiguero? No tengo ni idea. No hay mucha población para lo que tendría que haber. Debo decir que no he alimentado con proteínas desde hace ya mucho tiempo y bueno, esto tendría que estar pues mucho mejor, pero bueno, vamos a acercarnos un poco más. Mirad, hay algunos soldados que están justo por encima de la seta, con esa cabecita súper roja. Esa es la reina, la que es aquí más grande, dándose la vuelta. La verdad es que hay un montón de hormiguitas y eso bueno, además tienen huevecitos por ahí, así que genial. Ahora mismo las tengo aquí a plena luz y esto no es muy recomendable porque ya sabéis que las hormiguitas pues no les gusta mucho el tema de la luz dentro de su nido, así que lo que voy a hacer ahora en riguroso directo es limpiar toda la caja de forrajeo y sacar los cadáveres, porque os quiero explicar cositas de esos cadáveres. No los puedo recuperar, por cierto, se me escaparon una vez que levanté esa trempilla, se me metieron ahí unas cuantas y como no pude sacarlas, pues al final las pobres acabaron muriendo ahí. Cuando les abra pues ya las limpiarán ellas. A lo que os iba comentando, ¿por qué son útiles los hormigueros si tenemos plantas carnívoras? Muy sencillo. Bueno, las hormigas son animales muy listos que viven precisamente eso, en colonias. Y bueno, la colonia pues se autorregula en función de diferentes aspectos. Si le falta humedad, si le falta comida o si por ejemplo pues entra una enfermedad, pues las hormigas pues de forma natural mueren y muchas veces pues la reina dice deben morir no sé cuántas obreras, deben morir no sé cuántas enfermeras, deben morir no sé cuántos soldados. Y la hormiga, por así decirlo, pues se aparta de la colonia y muere. Esto es así, es un proceso natural. Como veis, después de muchos meses sin hacerle nada a este hormiguero, aquí en tono mea culpa, pues hay bastantes cadáveres, pero esto no va a ser tirado, esto lo vamos a reaprovechar. Y ya estáis comprendiendo un poquito el sentido de este vídeo. Ya que los hormigueros son capaces, gracias a las hormiguitas, aquí los he tapado con un cartón, sé que se puede tapar con el típico plastiquito este rojo, que no deja pasar la luz que ellas detectan, pero bueno, yo prefiero tenerlo así, que es más seguro. Bueno, pues ya que mi hormiguero pues, se ha autorregulado a lo bestia, yo lo que voy a hacer es reaprovechar todos estos cadáveres, los estoy sacando con unas pinzas, como estáis viendo, y estos son los que nos van a servir para darle paso a esa explicación. Entonces, a mí me va a ir genial tener un hormiguero en casa, porque en casos así de que se muere una hormiga o lo que sea, yo todos los días pues estaré pendiente, conforme vaya viendo que las hormigas, que se muere alguna, pues nada, en vez de que se quede aquí de desecho,
pues se la echamos a las plantas y así tenemos 2 por 1, porque sí, las plantas carnívoras comen hormigas, repito, esto es algo natural, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, ahora sí que sí, le voy a meter una friga a esto de narices. Cuando lo tenga limpito, os enseño todo el tema de alimentación de las plantas carnívoras y os digo por qué también es necesario y por qué os viene bien tener un hormiguero en vuestras casas. Porque esto, oye, si nos gustan el tema de los terrarios con plantas carnívoras, nos gustan las hormigas, ¿por qué no unirlos de vez en cuando, no? Pues yo creo que está bastante curioso el tema. Venga, vamos a así. Hacemos así y lo dejamos esto brillante. Bueno, ahora sí que sí, esto ya es otra cosa, esto es otro cantar. Había olvidado lo tedioso que es limpiar una caja de forrajeo, pero esto ha sido culpa mía por dejar tanto tiempo la caja así. Las hormigas, lógicamente, siguen todas vivitas y las que se me iban escapando cuando estaba con la limpieza, pues las he metido aquí en este recipiente que nada, con este embudo pues evito que se me salgan por todo. Ahora las devolveremos a la caja de forrajeo. Así que una vez limpio esto, llega el momento de, con todas las hormiguitas que tengo yo por aquí muertas, ¿vale? Y todas estas bajas que han habido a lo largo de los meses, incluso diría que un año, pues nada, ahora lo que tengo que hacer, lógicamente, es alimentar a las plantas carnívoras. Pero antes os quiero comentar una cosita, porque ya que estamos con esto, se me han ocurrido diversas cosas que hacer con este hormiguero, porque ya que lo vamos a reutilizar y darle una nueva vida diferente con esto de las plantas carnívoras, yo creo que se merecen una vida mejor las hormigas. ¿Qué os parece? Entonces, vosotros imaginaos la situación, ¿ok? Tenemos aquí la placa de YouTube, bueno, esto da igual. Tenemos aquí el tema de las plantas carnívoras, pero por allí tengo mucha más estantería. Entonces, lo que he pensado es, pues, las plantas carnívoras, obviamente las vamos a dejar aquí. Aquí quizás, aquí atrás las echaremos quizás un poco más para allá, no lo sé. El caso es crear al lado de este hormiguero una especie de terrario, ¿vale? Para las plantas carnívoras, pero en plan, un terrario en plan bien, ¿vale? Para que ellas salgan como a la superficie y tengan pues una zona de pasto, tengan una zona pues con semillas, tengan una zona pues en plan natural, plantado con plantitas naturales y todo natural para que ellas salgan afuera y tengan pues como su área recreativa y no una simple caja de forrajeo donde estén encerradas. Entonces, pues bueno, yo creo que eso va a ser un poquito más producente. ¿Cómo hacerlo? No tengo ni idea, o sea, estoy muy desenganchado del tema de las hormigas y no quiero influenciarme. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ingeniármelas para crear al lado una especie de zona libre, ¿vale? Recreativa, conectarla obviamente al hormiguero y, por cierto, se me escapó una hormiga. Cosas que pasan. Ahora la encerramos otra vez y que ellas campen libres. Vamos a ver si dándole buenos cuidados, este hormiguero multiplica su número exponencialmente y conseguimos llenar todas las celdas de hormiguitas, que yo creo que es al final el objetivo number one de todo aquel que tiene hormigas. Es una pasada este hormiguero. Antes de ponerme a investigar, a indagar, pues me meteré en House, lógicamente, y veré si tienen algún espacio así, como el que yo tengo ahora mismo creado en la mente, que es básicamente hacer como una zona, pues eso, con un pequeño acuario / pecera, no lo sé todavía, pues hacer pues una pequeña zona, pues precisamente eso, de pasto, muy llanito todo, con alguna piedra, alguna roca tal, para darle algo de, pues eso, de cosa bonita, plantar pequeño, bueno, con césped y demás, y que las hormiguitas estén por ahí forrajeando, valga la redundancia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. A lo que nos importa, vamos a unirlo ya. ¿Cómo alimentamos y qué planta se alimenta de estas hormigas? Muy simple, mirad. Bueno, la semana pasada estuvimos introduciendo esta plantita, es la típica planta carnívora que todos tenemos en mente, está con las bocas, que bueno, está aquí feota porque es una de estas que sufrió aquel ciclón explosivo y se me fastidiaron bastantes plantas y esta la he conseguido rescatar. Vamos a ver si aquí evoluciona favorablemente o no. Dionaea muscipula, ¿vale? Venus atrapamoscas. ¿Esta es la mejor planta para alimentarse hormigas? No. Sus hojas no están especializadas en atrapar hormigas, pero perfectamente pueden atrapar hormigas, ¿vale? Así que, bueno, nos puede servir. Lo malo, que esta planta le gusta comer animales precisamente vivos, porque necesitan de una estimulación casi constante hasta que la planta se cierra completamente y son capaces de digerir a su presa. Entonces una hormiga tendría que ser viva en este caso para que nos sirviese. Pero bueno, tenemos esta opción, ¿vale? Droseras, como estáis viendo en estas imágenes de aquí, ¿vale? Esto es una drosera Adelaide, todas esas gotitas, todo eso es pegamento, ¿vale?
que generan las hojas y en ese pegamento pues pequeños bichos como ese mosquito que ha caído justo ahí pues quedan atrapados y la planta los va digiriendo. Tampoco su especialidad son las hormigas, porque las hormigas son animales muy fuertes y son capaces de despegarse de ese mucílago muchas de las veces, pero bueno, algunas pueden atrapar, ¿vale?, en su hábitat natural. Las pingículas obviamente tampoco, no tienen un pegamento tan fuerte para esas hormiguitas, prácticamente sería completamente useless. Yo nunca he observado hormigas pegadas en pingículas, aunque no digo que no puedan en ciertos momentos capturar a alguna hormiga de pequeño tamaño, incluso minúsculas. Pero, sin duda alguna, la planta reina de cazar hormigas es esta Cephalotus follicularis. ¿Veis todos esos jarros? Bueno, pues las hormigas se sienten locas e irremediablemente atraídas por el néctar que son capaces de segregar estas plantas justo en la apertura de los jarros, ¿vale? Entonces la hormiguita va ahí corriendo, tiqui, 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 se empieza, atraída por el aroma que desprenden estas plantas y bueno, pues en un momento dado resbala dentro y la planta, con los jugos digestivos que genera dentro de estos jarros, pues van a digerir ese cuerpo de esa hormiga y les van a servir para crecer. Es muy importante a las plantas carnívoras, si queremos un crecimiento rápido y óptimo, darles de comer. Precisamente estas plantas han sido capaces de evolucionar y han evolucionado así porque viven en ambientes muy pobres en nutrientes. Entonces estas plantas lo que han hecho a lo largo de los años, de los miles y miles de años, es evolucionar para ser capaces de adaptarse y conseguir esos compuestos nitrogenados de origen animal en vez de a través del sistema de raíces, ya que en los sustratos donde habitan generalmente son muy pobres y no pueden obtener esos nutrientes. Entonces ellas dicen que ¿qué? Pues generamos trampas para atrapar insectos y de esta manera conseguir esos compuestos nitrogenados. Entonces, si los tenemos en casa encerradas en terrarios, no van a cazar de forma natural. Y la mejor forma y más limpia de tener animales con los que poder alimentar a estas plantas son los hormigueros, que regulan sus poblaciones de forma más o menos natural. De todas formas, pues a mí porque me da lástima, pero hay gente, que yo lo sé, que puede utilizarlos o los utiliza, pues bueno, tienen pequeños cultivos de colémbolos, de moscas de la fruta, que les sirven pues, para alimento para las plantas carnívoras. ¿Por qué no un cultivo de hormigas para alimentarlas, ¿vale? Yo no lo voy a hacer, ojo, yo solo alimentaré con las que caigan muertas y el resto pues traeré insectos, moscas, pequeños mosquitos y demás que vaya cazando, se los traeré para comer. Pero me viene como anillo al dedo. ¿Queréis ver más o menos la forma de alimentarlas? Muy simple. Mira, aquí tenemos una de estas hormigas que estaban muertas, ¿vale? Pues nosotros con unas pincitas directamente añadiremos a la hormiga dentro del jarro y ya está, así, una hormiguita en cada jarro. ¿Cuánto? Una vez cada 3-4 semanas y ya veréis cómo el crecimiento va a ser exponencial en estas plantas. Podemos alimentar más, ¿vale? En la naturaleza, de hecho, se consiguen alimentar más porque hay más disponibilidad de mosquitos y otros organismos. Pero claro, cuanto más alimentemos una jarra, más riesgo corremos, casi se me cae el móvil, de que la jarra se muera y perdamos una trampa. Entonces, bueno, con calma, ¿vale? Y con cautela. Nos hemos estado alimentando, hemos echado una hormiguita en cada trampa que de momento están activas. Y nada, esto, si lo vamos repitiendo, pues se notará mucho más rápido ese crecimiento. Si no, las plantas van a seguir creciendo, lógicamente, pero de forma más lenta, obviamente. Entonces, bueno, para que veáis un poquito ¿para qué sirve tener un hormiguero en casa junto a vuestro terrario de plantas carnívoras? Es curioso, la verdad. A mí todo esto me encanta, me fascina todo el tema de las plantas carnívoras, ya sabéis, y esto no se va a quedar aquí, obviamente. El tema de hormigueros, pues probablemente acabemos con alguno más, pero bueno, de momento vamos a intentar hacer esa ampliación que quede bonita y ya os adelanto que sí, terrario de plantas carnívoras va a haber mucho más. Más grande y no voy a decir mejor, pero va a ser distinto. Ya lo veréis muy pronto. Pues nada, gente, os quería hoy enseñar un poquito esto y cuáles son las intenciones de cara a un futuro y sobre todo, pues eso, cómo aprovechar estos hormigueretes. Le hemos dado un lavado de cara bastante curioso a este hormiguero que ya lo necesitaba y ahora a disfrutar y a seguir la evolución y a ver si se nota conforme vayamos alimentando con esas hormiguitas a estas plantitas. 2x1. El sistema natural sigue su curso. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram y demás historias. Esto ha sido todo.
Nos vemos en un nuevo vídeo y hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!